Bien, vamos a continuar entonces con el tercer video de la segunda unidad del curso. Vamos a retomar donde lo dejamos la vez pasada. Vamos a retomar en esta idea en donde la cultura se articula en una doble vinculación con el sujeto. ¿Mm? Habíamos mencionado eso, que la cultura se vincula con este sujeto desde un ámbito positivo, entendiendo que ese ámbito positivo lo que hace es otorgarle medios, espacios de subsistencia, protección, medios de placer, incluso a, a este sujeto del que estamos hablando, pero también la cultura se articula con él en su negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Es que el fenómeno cultural o la estructura cultural emerge o se presenta bajo la idea, bajo la noción, bajo el cariz de la frustración. Es decir, de un lado, la cultura le permite al sujeto la realización o la satisfacción, eh, una satisfacción normada, regulada, eh, y de otro lado, la cultura el, es el ámbito o la instancia que frustra la realización absoluta de esa matriz deseante de la que estamos hablando. Claro, y es lo que podríamos sintetizar desde Freud como el enfrentamiento entre el principio de placer y el principio de realidad. Claro, se construye de esta manera una suerte de ecuación. Una suerte de ecuación en donde las cosas parecen estar bastante claras. Es decir, de un lado la cultura se levanta, de un lado la cultura emerge en pos del programa del principio del placer, es decir, buscando la dicha del individuo. Eh, sin embargo, el lema cultural, el lema de la cultura, que podría ser algo así como seguridad para todos, seguridad para todos, pero a costa de la restricción del placer sin límites. Es decir, hay hay una especie de senda trazada para conseguir este placer. Se establece la obtención del placer en el marco de la seguridad. Y esto obviamente choca, entra en conflicto con la matriz deseante que empuja al sujeto a tratar de satisfacer o a tratar de conseguir o a tratar de ir orientado, encaminado por la senda del principio del placer en términos individuales. Y esta idea de tratar de conseguir eh, la, la obtención del principio de placer en términos individuales se enfrenta contra estas restricciones culturales. Eh, y por lo tanto, en el argumento freudiano es la cultura la causante de buena parte de las desdichas de este individuo. Claro, le agrega Freud una cuestión interesante a esto. Este choque eh, entre la absoluta libertad y la restringida realización de esa libertad en términos culturales, es un elemento que condiciona la estructuración cultural del sujeto.
Y una condición importante en este proceso de desarrollo de la cultura eh, tiene que ver con ciertos saberes y tiene que ver con ciertas prácticas que le permiten al sujeto ir en pos del placer, pero siempre dentro de un marco normado, dentro de un espacio seguro. Claro, en ese sentido, el malestar en la cultura lo que nos señala es la contradicción inherente entre el desarrollo cultural y la constitución del aparato psíquico. En términos genéricos uno podría referir eso. El argumento que se está desarrollando en el malestar en la cultura es la contradicción, el choque entre cultura y dimensión psíquica del sujeto, entendiendo que esta dimensión psíquica del sujeto no responde en su articulación y en su despliegue necesariamente a las disposiciones culturales de las que estamos hablando. Entonces, choque entre la cultura y el sujeto, choque entre la cultura y este aparato psíquico. Claro, vamos a ver ahora cómo esta reflexión freudiana puede desplazarse más o menos, digamos, cómo puede desplazarse un contexto contemporáneo. ¿Cómo podemos analizar desde esta analítica de Freud algunos elementos presentes en la cultura actual? Entendiendo que esta cultura contemporánea tiene algunos elementos característicos que son muy particulares. Uno de ellos, evidentemente, es el fenómeno de la globalización. El fenómeno de la globalización o la imposición planetaria de las reglas del mercado. Reglas del mercado que también están acompañados de un despliegue inédito en la historia del hombre de lo que sería algo así como una cultura mediática. Cultura mediática en donde aparece con una potencia muy evidente la relevancia de la imagen. ¿Mm? Tenemos dos factores, el mercado, la imagen, la globalización y esta cultura mediática, elementos que construyen una suerte de, de espacio o de contexto en donde surge un tercer elemento importantísimo que tiene que ver en la exaltación del individualismo, lo que yo propongo pensar como esta desconfiguración comunitaria. Desconfiguración comunitaria que aparece en un texto bien relevante, que es el texto de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. Quizás lo hemos mencionado antes. El, el argumento interesante en el texto de Bauman, La modernidad líquida, tiene que ver con precisamente esto, la desarticulación del entramado comunitario en el contexto contemporáneo. Lo interesante del argumento de Bauman son las razones que él despliega para comprender y explicar el por qué se ha desarrollado esta desconfiguración comunitaria, esta desaparición de la idea de comunidad en el contexto contemporáneo. Un cuarto elemento tiene que ver con la condición de crisis que se establece como norma al interior del contexto contemporáneo. Y esta condición de crisis
se puede explicar desde la noción de la imagen como valor al interior de la sociedad, por ejemplo, entendiendo que esta imagen como valor también guarda relación con la preeminencia de la superficie, la exaltación de lo superficial y la anulación de cualquier posibilidad de algún trasfondo, más allá de lo evidente. Tendría que ver también esta idea de crisis con la noción del fin de la historia. Es decir, estamos en presencia de una época que marca la clausura de cierto modo de comprender el mundo. Uno podría pensar, en el caso particular chileno, en las crisis de legitimidad. Eh, las crisis de legitimidad absolutas que se dan en el plano de la representatividad política, por ejemplo. Es decir, estas características van generando una ruptura de los lazos sociales, una especie de sensación de desfondamiento, una sensación de vacío. Se instala la incertidumbre frente a lo venidero, frente al futuro. Eh, se instala el éxito personal como valor absoluto dentro de este entramado social. Parece rearticularse esta idea eh, de que el fundamento del ser está en el tener cosas, y luego de esa relación entre ser y tener, eh, pasamos a la relación entre el ser y el aparecer, es decir, las apariencias, las imágenes. El contexto contemporáneo marcaría también esa cuestión, la transposición o la transformación o la derivación desde el fundamento del ser en el tener al ser en el aparecer. Habría que sumarle a eso las crisis institucionales, caso chileno es bien evidente esa cuestión, eh, la crisis de la noción de familia, etcétera, digamos. El contexto contemporáneo sería un contexto marcado al menos por estos elementos que estamos, o estas características, digamos, que estamos remarcando acá. Como resultado a este fenómeno, y esta es la hipótesis en este punto, como resultado de este fenómeno, lo que encontraríamos al interior de la cultura actual es que en nuestra cultura lo que está en crisis son los medios que los sujetos o que el sujeto disponía para hacer inofensivos los instintos agresivos. Es decir, las estrategias sublimatorias, así lo pensaría Freud, son algunas de las cosas que han ingresado, que han entrado en este fenómeno de crisis del que estamos hablando. Lo que entra en crisis son los medios, son las formas en cómo se manifestaban estos instintos agresivos que desde el argumento freudiano siempre van a existir, siempre van a estar presentes y siempre van a estar luchando por salir al interior de la economía psíquica del sujeto. Es decir, lo que ha entrado en crisis son los mecanismos para mantener controlado el coeficiente de malestar. Esos mecanismos al interior de la sociedad contemporánea se han vuelto obsoletos. Los mecanismos para mantener controlados este coeficiente de malestar ya no sirven. Y ya no sirven, entre otras cosas, porque las pautas morales,
sociales y políticas de la modernidad también han entrado en esta crisis. También han caído. Las pautas morales, sociales y políticas de la modernidad también han caído. Claro, y un ejemplo o un punto desde donde discutir y hacia el cual derivar esto que estamos hablando, este fenómeno de crisis marcado por la preeminencia de la imagen, eh, tramado por las lógicas del mercado, en donde se hace evidente esta característica de desconfiguración comunitaria, elementos que vendrían a englobar, digo, este fenómeno de tardomodernidad en el que nos encontramos. Un punto desde donde reflexionar esta cuestión lo podrían constituir este tipo de imágenes. Es decir, este tipo de imágenes impondrían una suerte de forma de relacionarnos con ellas. Es decir, lo que estoy planteando es lo siguiente: estar o manifestarse o sostener una relación de malestar con este tipo de imágenes no sería o no nos sería tan habitual hoy en día. Y no nos sería tan habitual hoy en día porque precisamente este tipo de imágenes han ingresado dentro de los parámetros de la norma. Es decir, este tipo de, este tipo de configuraciones visuales se han normalizado. Se ha normalizado a propósito de una suerte de despliegue general derivado de esta nueva mediología de la que estamos hablando con el contexto digital, nueva mediología que ha instalado una suerte de anestesiamiento en la mayoría de los sujetos, un anestesiamiento que también puede ser leído como como un adelgazamiento o una disminución de la función empática en el sujeto. Un anestesiamiento que también está ligado a una especie de persecución incansable de la idea o de la noción de popularidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, que sin entrar en algún análisis tan detenido en esta imagen, lo que se sintetiza acá es, uno podría pensarlo así, una de las cosas que se sintetizan acá son precisamente los peores augurios de Bohr. Es decir, la, la- la concentración en la imagen de la espectacularización de la miseria, de la espectacularización del horror y de la espectacularización de la tragedia. De más está plantear, o podemos hablar de eso también en la próxima reunión, pero no ingresaría, al menos en este momento, en una especie de análisis respecto de el por qué imágenes como esta eh, circulan tan profusamente en las redes sociales. Eh, lo mismo sucede con esto. Claro, nos bastaría decir quizás, eh, que
uno de los problemas que se deja ver al, al observar estas imágenes es el problema de la tecnología o la problemática de la tecnología. La problemática de la tecnología en donde eh, se vislumbra una de las consecuencias más inmediatas de la profusión de dispositivos digitales que permiten básicamente la captura y la publicación indiscriminada de todo. Es decir, hay una presencia exponencial de estos dispositivos tecnológicos digitales, principalmente los smartphones, eh, que, eh, que actúan bajo una suerte de imperativo categórico. Y ese imperativo categórico tiene que ver con impulsar al sujeto a realizar la potencia del registro del dispositivo digital al precio que sea. Eh, y ahí lo que hago es también desplazar entre comillas, actualizar ciertos postulados de Willem Flusser en donde eh, los, los riesgos del despliegue fotográfico tienen que ver con la transformación del sujeto en un funcionario del programa fotográfico, es decir, el sujeto como aquel que realiza el mandato del programa fotográfico en todo momento y en todo lugar. Con la revolución digital uno podría decir que esa condición de funcionario de los sujetos respecto ahora, ya no del programa fotográfico solamente, sino que del programa digital, digo, esa condición de funcionario se exacerba. Entonces todos nos transformamos en todo momento en funcionarios de este programa digital, dispuestos a realizar las capacidades y las potencialidades insertas en esta tecnología en el lugar y en el momento que sea. Claro, si tenemos en cuenta que la formación de un sujeto, que la formación de un niño en ser moral y social está precisamente en relación con la formación psíquica de lo que Freud denomina superyo, eh, y esta estructura, ¿no es cierto? El superyo es a su vez el representante de los valores provenientes de los padres, de las instituciones de la cultura. La pregunta, que no tiene una fácil respuesta, pero que podemos dejar planteada, es la siguiente. ¿Con con qué contenido se estructurará esta, eh, este super yo si precisamente los mayores, las personas mayores, han perdido mucho de sus valores e ideales? Es decir, ¿qué es lo que está rondando, digamos, esta pregunta? ¿Cuáles son las características de esta formación superyoica al interior del contexto contemporáneo en donde lo que impera es la imagen, el anestesiamiento y la no empatía de los sujetos? ¿Mm? ¿Cuáles serían las características de la estructura superyoica en el contexto de la imagen digital? Esa sería una buena pregunta, sería incluso podría ser un título para un artículo incluso. Eh, Podemos también hablar de eso, pensar sobre eso cuando nos reunamos. Y finalmente, para terminar el video de hoy, eh, esta una serie de fotogramas, digamos, de la grabación de un asesinato que se produce en California, no recuerdo el año precisamente, eh, el asesinato de dos personas por el sujeto que aparece
ahí con los audífonos, Lester Blee Flanagan, un periodista de una cadena de noticias de California, si mal no recuerdo, que acompañó al camarógrafo y a la periodista que aparece ahí y esperó que el despacho saliera al aire para asesinarlos a los dos en vivo. ¿Mm? Y este asesinato fue capturado obviamente por el asesino, es decir, las imágenes que estamos viendo son las imágenes que logró, es el registro que obtuvo el propio asesino de su asesinato. Eh, entonces, para volver con lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, imágenes como esta estarían evidenciando la imposibilidad de nuestra cultura de ofrecer medios para la satisfacción o medios sublimatorios que permitan una suerte de descarga de este ímpetu agresivo que, según Freud, permanece en todos los sujetos. La imposibilidad de nuestra cultura de ofrecer medios para el desarrollo de la creatividad, por ejemplo. La imposibilidad de nuestra cultura para ofrecer medios que logren trabajar con las frustraciones, que logren dar forma a nuestras frustraciones. Es decir, el contexto cultural contemporáneo estaría flaqueando en, eh, en la instancia, en la instancia en donde se proponen formas, formas para manifestar no violentamente o no en exceso violento estos instintos de hostilidad y estos instintos agresivos que perviven en el sujeto. Eh, entonces, nuestra cultura estaría contribuyendo al incremento de esta hostilidad y por lo tanto estaría contribuyendo de manera más o menos directa a una suerte de acrecentamiento de la pulsión tanática freudiana, es decir, de la pulsión de muerte. Entonces, esta pulsión tanática, recuerden, Eros y Tánatos, son las dos pulsiones que luchan en el sujeto. Lo que estamos diciendo es que esta pulsión tanática no encontraría el modo de fusionarse en la tarea y en la creatividad, eh, en la tarea y en la creatividad de construir nuevas pautas sociales eh, que permitan la no exclusión de ciertos sujetos. El asesino que usted están viendo ahí, Lester B. Flanagan, uno lo puede pensar así, es el resultado de una estructura social que frustra sistemáticamente ciertas estrategias dispuestas para satisfacer una determinada disposición deseante. La desaparición de la noción de comunidad, la desaparición de la noción de los valores modernos, la emergencia de la violencia, deberíamos llegar ahí, la emergencia de la violencia mediatizada, digitalizada, se instala como una suerte de mecanismo de relación con el otro. Eh,
Y cuestiones como esta lo que hacen es volver a poner en actualidad el problema de la emergencia del poder de los dispositivos. Es decir, y con esto terminamos, la pregunta que me interesaría dejar establecida acá, para que nos relacionemos con esta instancia digital del problema, tiene que ver con lo siguiente. Si hubiese cometido el crimen si Lester B. Flanagan hubiese olvidado su teléfono móvil en la casa, o si su teléfono móvil se hubiera quedado sin batería. Es decir, hay asesinato sin el dispositivo de captura del asesinato. Bien, conversémoslo en la reunión de la próxima semana. Nos vemos.